El 23 de septiembre de 1880, un hombre llamado David Lang simplemente caminaba a través de sus campos en Tennessee cuando, de la nada, desapareció en el aire. No había nada alrededor en lo que pudiera tropezar, solo un terreno abierto sin árboles, cercas, ni siquiera una roca a la vista. Su esposa e hijos lo observaban desde sus ventanas mientras él regresaba a casa, y dos hombres en un carro también lo vieron desaparecer. Entonces, el pánico se apoderó inmediatamente de todos. ¿Podría ser un sumidero invisible que lo tragó de repente? Pero cuando la familia corrió al lugar, el suelo estaba sólido, sin agujeros, sin rastro de a dónde pudo haber ido. Su esposa tuvo que ser llevada adentro mientras los equipos de búsqueda peinaban el campo. Pero no había nada, ni huellas, ni tierra removida, ni respuestas. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero nadie vio ni escuchó de David Lang hasta un año después. Su joven hija, que no podía olvidarlo, se paró en el mismo lugar donde había desaparecido y lo llamó. Y entonces sucedió. Una voz débil y desesperada resonó en algún lugar. ¡Ayúdame! Ella corrió hacia su madre, quien también escuchó el escalofriante grito de auxilio. Durante días, seguían regresando al lugar, escuchando los susurros fantasmales de David Lang. Se hacían cada vez más débiles hasta que hubo un silencio total. ¿Acaso se había abierto un misterioso portal entre dimensiones y David había entrado en él? Y aquí es donde se pone aún más extraño. Algunos dicen que el pasto en ese lugar creció de manera sobrenatural, espeso y exuberante, pero ningún insecto o animal se acercaba. Otros juran que nunca creció nada en absoluto. Se convirtió en un terreno yermo para siempre maldito. Sea cual sea la verdad, David Lang nunca fue visto de nuevo y algunas personas todavía evitan visitar el campo. Pero no te preocupes, no tienes que evitar el área, ya que la historia es definitivamente solo una leyenda urbana. Parece que todo podría haber surgido de un conocido embaucador de la década de 1880, Joseph Mulholland, quien probablemente inventó la historia de David Lang como parte de un concurso de mentiras. Con el tiempo, el relato se convirtió en una leyenda local. Otra teoría es que todo fue inventado por el escritor de novelas de misterio Stuart Palmer. Otra desaparición mística supuestamente tuvo lugar en Prusia. El 25 de noviembre de 1809, en Perleberg, un hombre entró en una posada, pidió la cena y se desvaneció en el aire. Era Benjamin Bathurst, un diplomático británico que viajaba bajo el alias de Barón de Koch. Huía de los espías de Napoleón. Después de escribir durante horas en una sala privada en la posada del Cisne Blanco, salió y se dirigió hacia su carruaje. Pero cuando su asistente llegó momentos después, Bathurst había desaparecido. La noticia de su desaparición no llegó a Inglaterra durante semanas, y cuando lo hizo, su esposa, Philida Bathurst, se apresuró a viajar a Prusia. Junto con un grupo de búsqueda, comenzó a inspeccionar un río cercano y cada rincón de Perleberg. Entonces, comenzaron a surgir pistas extrañas. El costoso abrigo de piel de Bathurst, que valía una fortuna, apareció escondido en un establo. Semanas después, dos ancianas que estaban recogiendo leña en el bosque a kilómetros de Perleberg encontraron sus pantalones. Un mozo de establo en el White Swan Inn, August Schmidt, se convirtió en el principal sospechoso. Su madre había robado el abrigo de Bathurst y una mujer de una cafetería cercana juró que Schmidt había perseguido a Bathurst esa noche. Entonces, probablemente acabó con la vida del huésped británico. Pero como se ofreció una suma global como recompensa, las pistas falsas y los rumores comenzaron a inundarlo todo, y era cada vez más difícil conocer la verdad. Philida Bathurst se negó a rendirse y acudió al propio Napoleón Bonaparte con la esperanza de obtener respuestas, pero este negó que tuviera algo que ver con él. Hasta el día de hoy, el destino de Benjamin Bathurst sigue siendo un inquietante misterio. El escritor Mike Dash, quien realizó su propia investigación sobre este caso en 1990, llegó a la conclusión de que con el tiempo las personas solo le agregarían detalles misteriosos. En realidad, alguien simplemente acabó con la vida de Benjamin esa noche.
Más de un siglo después de la desaparición de Benjamin, en una parte completamente diferente del mundo, un hombre llamado James Tedford se subió a un autobús, tomó asiento y luego, de alguna manera, desapareció en el aire antes de llegar a su destino. Esto ocurrió el 1 de diciembre de 1949, cuando regresaba a Bennington, Vermont, después de visitar a su familia. Los pasajeros del autobús afirman que él estuvo allí todo el tiempo, dormido plácidamente en su lugar. Pero cuando el autobús llegó a Bennington, su maleta, su mapa desplegado e incluso su boleto seguían en su asiento. Sin embargo, Tedford simplemente había desaparecido. La última vez que alguien lo vio, vivo o no, fue a las 4 p.m. Recuerda esta hora. Esta inquietante desaparición no fue el primer ni el último evento extraño en lo que los lugareños llaman el Triángulo de Bennington. Esta área es famosa por desapariciones inexplicables, algo así como el Triángulo de las Bermudas en tierra firme. Entre 1945 y 1950, varias personas desaparecieron en circunstancias extrañas. Tedford desapareció casi exactamente 3 años después de que una joven llamada Paula Walden fuera vista por última vez caminando cerca de la misma zona. También era 1 de diciembre, aproximadamente a las 4 p.m., cuando Paula, de 18 años, salió de su dormitorio en Bennington College. Les dijo a sus compañeras de cuarto que iba a hacer una caminata por el Long Trail. Un hombre local comentó después que le dio un aventón y la dejó a unos pocos kilómetros del sendero. Iba vestida con un abrigo rojo brillante. Paula habló con algunos excursionistas antes de aventurarse sola en la naturaleza y luego desapareció. La policía y su devastado padre se esforzaron mucho por encontrarla durante 4 semanas, pero fracasaron. Pronto se difundieron rumores de que simplemente había escapado. El padre de Paula estaba seguro de que tenía un novio secreto, un hombre que o la había seducido o le había quitado la vida. Pero no había evidencia que probara esta teoría. La tribu local, la Abenaki, creía que el monte Glastonbury, ubicado en el corazón del Triángulo de Bennington, estaba maldito y lleno de espíritus inquietos. Así que Pie Grande o alguna fuerza desconocida pudo haber atrapado a esas personas desaparecidas. Cada una de ellas desapareció al final de la tarde, entre las 3 y las 4 p.m. 2 de ellas vestían de rojo. No se encontró ni un solo cuerpo. Algunos creen que era una sola persona que tomaba vidas en la zona, pero los objetivos eran demasiado diversos en cuanto a edad y género como para seguir un solo patrón. Otros dicen que todo sucedió porque el terreno allí es bastante accidentado y los vientos son extraños e intensos. Pero estos no pueden sacar a una persona de un autobús en movimiento, así que el misterio persiste. El 18 de julio de 2007, Barbara Pollock salió a caminar por su sendero favorito en el mirador de Bear Creek en Montana. Conocía el camino como la palma de su mano y llevaba una mochila llena de comida, agua e incluso algo para protegerse de los animales salvajes. Estaba de excursión con un invitado familiar, Jim Romaker. Como él recordó más tarde, la caminata iba bien hasta que se detuvieron para comer algo y se encontraron con 2 jóvenes. Después de separarse de ellos, Barbara caminó solo 6 o 9 metros por delante de Jim en el sendero. Él se detuvo por menos de 1 minuto, luego levantó la vista y no encontró rastro alguno de Barbara. Escudriñó el camino, pero no pudo encontrar a la mujer, su mochila, ni siquiera sus huellas que se alejaran. Se apresuró hacia las personas más cercanas que pudo encontrar, unos trabajadores de la construcción en el inicio del sendero. Ellos tampoco la habían visto. Equipos de rescate con perros y helicópteros investigaron cada posible escondite, pero no encontraron nada y los canes ni siquiera pudieron detectar el olor de Barbara. Ahora, no estaba claro si ella había estado allí ese día en absoluto. Si un animal salvaje la hubiera atacado, habría señales y sonidos de lucha. Podría haber caído en una grieta, pero Barbara les tenía miedo a las alturas y era extremadamente cuidadosa acerca de ellas. Y no se alejaría de su familia, ya que su pasaporte, identificación y sus amadas mascotas aún estaban en casa. Su desaparición sigue siendo un misterio.